Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como alguna de mis favoritas. Hoy nos toca un clásico infantil, Peter Pan de James Matthew Barrie. Antes de empezar, conviene reseñar que durante el vídeo he incluido algunas diapositivas explicando los principales eventos de cada uno de los capítulos. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle al like y compartir el vídeo para que tenga la máxima difusión posible y pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Aparece Peter. Todos los niños menos uno crecen. Wendy supo que crecería desde los 2 años. 2 es el principio del fin para su infancia. Los padres de Wendy, el señor y la señora Darling, son una buena pareja con un presupuesto ajustado. Sin embargo, cuando la señora Darling debería haber estado sumando las cuentas, dibujó a los niños que soñaba tener. Cuando nació Wendy, la pareja debatió si podían quedarse con ella, ya que era otra boca que alimentar. El señor Darling se entretuvo con el talonario de cheques mientras la señora Darling trataba de convencerlo de que podían quedarse con ella. Para limitar el costo de una niñera emplearon a una perra de Terranova llamada Nana, quien resultó ser un tesoro como enfermera. El narrador se pregunta si el lector ha visto un mapa de la mente de un niño que no solo se confunde sino que da vueltas todo el tiempo. De tantas vueltas porque los niños sueñan e imaginan su propio país de nunca jamás. Por supuesto, el país de nunca jamás varía mucho de cada persona. El país de nunca jamás de John difiere del de Michael y el de Michael difiere del de Wendy. Parte del país de nunca jamás de Wendy es su creencia en Peter Pan. La señora Darling le pregunta a Wendy sobre Peter y ella simplemente le explica que él es Peter Pan. Al principio la señora Darling no lo sabía, pero después de pensar en su infancia, solo recordó a un Peter Pan que se decía que vivía con las hadas. Ella había creído en él en ese momento. Wendy cree que Peter la visita y que entra por la ventana. Wendy no había estado soñando como lo demostró la noche siguiente, la noche en la que se puede decir que comenzaron las extraordinarias aventuras de estos niños. Wendy sueña con el país de nunca jamás acercándose y un niño abriéndose paso. Mientras sueña se abre la ventana de la guardería. Entra un niño despertando a la señora Darling. Ella llora cuando se da cuenta de que debe ser Peter Pan. Capítulo 2. La sombra. Nana asusta a Peter pero atrapa su sombra. La señora Darling dobla la sombra y la guarda en un cajón. Una semana después, el señor y la señora Darling van a una fiesta y dejan a los niños en casa. El señor Darling ata a Nana en el patio. Mientras la señora Darling acuesta a los niños en la cama, escuchan a Nana ladrar y Wendy explica que su ladrido significa que huele peligro. A pesar de esta advertencia, el señor y la señora Darling se van por la noche. Las estrellas le dicen a Peter que es la hora. Capítulo 3. Vámonos, vámonos. Dentro de la guardería, una hada vuela. Cuando llega Peter Pan le pregunta si sabe dónde está su sombra. El más hermoso tintineo de campanas de oro le respondió, es el lenguaje de las hadas. Vosotros, los niños ordinarios, nunca podéis oírlo, pero si lo escuchaseis sabríais que lo habéis vivido una vez antes. Peter encuentra su sombra y trata de volver a unirla, sin embargo no puede adjuntarla por lo que llora. Wendy se despierta y le pregunta por qué está llorando. Él explica que no puede volver a poner su sombra, y Wendy sugiere que ella podría volver a coserla. Después de que ella lo hace, Peter se da crédito a sí mismo, ya que dice que es humillante tener que confesar que este engreimiento de Peter era una de sus cualidades más fascinantes. Para decirlo con una franqueza brutal, nunca hubo un chico más engreído. Wendy se ofrece a darle un beso a Peter, pero él no sabe lo que es un beso. Cuando él le ofrece un beso a su vez, le da una bellota en su lugar. Tuvo suerte que ella sí lo puso en esa cadena, pues fue después para salvarle la vida. Peter le cuenta a Wendy más sobre sí mismo. Se escapó cuando nació porque no quiere ser un hombre, quiere mantenerse siendo un niño. También revela que las hadas existen y le presenta a Wendy a Tinkerbell, o a Campanilla, como se le llama en español. A Campanilla no le gusta a Wendy y la insulta. Peter explica que vive en el país de nunca jamás, o también nos vamos a referir a él como Neverland, con los niños perdidos, que son los niños que se caen de sus cochecitos cuando la enfermera mira para otro lado. Si no se reclama en 7 días, se envían lejos a Neverland o al país de nunca jamás para sufragar los gastos.
Peter se prepara para irse y les explica que necesita contarle a los niños perdidos el final de una historia que escuchó. Wendy le pide que no vaya y le dice que sabe muchas historias. Esas fueron sus palabras precisas, por lo que no se puede negar que fue ella quien primero lo tentó. Wendy despierta a Michael y John y les presenta a Peter. Aprenden a volar y Peter los guía por la ventana y se adentra en la noche. Nana advierte al señor y la señora Darling y se apresuran a entrar en la guardería, pero es demasiado tarde, ya que ya habían volado. Capítulo cuarto. El vuelo. Los cuatro, Peter y los tres Darling, vuelan y finalmente comienzan a cruzar el océano. Wendy se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que practicaron en la guardería. Cuando tienen hambre, Peter les roba comida a los pájaros y Wendy notó con gentil preocupación que Peter no parecía saber que esta era una forma bastante extraña de conseguir tu pan y mantequilla, ni siquiera que hay otras formas. Si se quedaran dormidos, caerían en picado por el aire, lo que hace reír a Peter. Peter los deja de vez en cuando para emprender una aventura. Cuando regresa, no puede recordar lo que había visto o hecho. Y si lo olvida tan rápido, ¿cómo podemos esperar que siga recordándonos?, pregunta Wendy a sus hermanos. Finalmente llegan a la isla. Habían ido bastante recto todo el tiempo, quizá no tanto por la guía de Peter o por la de Campanilla, pero también porque la isla, los que estaba buscando, solo así cualquiera podrá divisar esas orillas mágicas. El narrador nota que cada uno de ellos reconoció la isla inmediatamente. Pronto notan elementos de su propia país de nunca jamás o Neverland imaginaria, como los flamencos de John. Cuando se acercan a la isla, Peter anuncia que hay un pirata cerca. Él les dice que si quieren irá y matará al pirata. Él dice, ¿no crees que lo mataría mientras dormía? Lo despertaría primero y luego lo mataría, así lo hago siempre. Los niños le preguntan a Peter que quién es el capitán de los piratas. Él le dice que es el Capitán Garfio o Hook, el Capitán Hook, que también es utilizada en la versión inglesa de la novela. Y se estremecen porque conocían la reputación del país del Capitán Garfio. Los piratas lo ven acercarse y preparan los cañones. Las balas del cañón pasan zumbando junto a ellos. Así, los tres aterrorizados aprendieron claramente la diferencia entre una isla de fantasía y la misma isla hecha realidad. Cuando pasan las balas del cañón, los niños se separan. Wendy se encuentra sosteniendo a Campanilla en un sombrero. El narrador nota que Campanilla se prepara para llevar a Wendy a su destrucción. Campanilla no era del todo mala, o mejor dicho, era del todo mala ahora, pero en cambio a veces era del todo buena. Wendy sigue a Campanilla. Capítulo quinto. La isla hecha realidad. Todos en la isla se despiertan con la venida de Peter, que odia el letargo. Todos están de nuevo en marcha, y si ahora pusiéramos el oído en el suelo, oiríamos toda la isla hirviendo de vida. Así comienza el narrador el capítulo quinto. También presenta a los niños perdidos, que son Tootles, Nibs, Slightly, Curly y los gemelos. Se apresuran por el bosque, seguidos por los piratas, incluido Smee, un miembro genial de la tripulación del Capitán Garfio. El Capitán Garfio está con su tripulación. Nunca fue más siniestro que cuando era más educado, lo que probablemente sea la prueba más verdadera de crianza y la elegancia de su dicción. Incluso cuando maldecía, no menos que la distinción de su conducta, le mostraban como alguien de una casta diferente a la de su tripulación. Después de presentar a los piratas, el narrador presenta a los indios, incluida Tiger Lily, la hija del jefe, y pasa un cocodrilo. Más adelante, los niños perdidos hablan sobre Cenicienta y sus madres, un tema que Peter Pan desaprueba. El acercamiento de los piratas hace que los chicos se dispersen. Smee habla con Hook, con el Capitán Garfio, sobre su miedo a los cocodrilos. El Capitán Garfio explica que solo le teme a un cocodrilo el que se tragó su brazo y un reloj. Pronto, el Capitán Garfio y su tripulación se encuentran con el campamento de niños perdidos. Se da cuenta de una chimenea que sobresale del suelo. No puede haber más que una habitación abajo porque solo hay una chimenea. Los topos no tuvieron el sentido de ver que no necesitaban una puerta cada uno, y eso demuestra que no tienen madre. Los piratas regresan a su barco y los niños salen de su escondite. Ven algo volando arriba, y Campanilla les dice que Peter quiere que le disparen a Wendy. Le disparan al aire. Capítulo sexto. La casita. Los chicos se dan cuenta de lo que han hecho y Tootles está molesto. Dice que lo hizo cuando las damas solían venir a él en sueños y él decía madre bonita, madre bonita.
pero cuando por fin se vino de verdad, le disparó. Peter llega y les dice a los niños perdidos que por fin les ha traído una madre. Cuando los chicos muestran a Peter el cuerpo de Wendy, él comenta: ella está muerta. Tal vez tenga miedo de estar muerta. De repente, Wendy se mueve y Peter la inspecciona. Encuentra su bellota que le había salvado la vida. Los chicos encuentran a Campanilla llorando cuando se da cuenta de que Wendy está viva. Peter le dice que ya no pueden ser amigos. Los chicos quieren llevar a Wendy a su casa subterránea, pero Peter dice que no deben tocarla, que no sería lo suficientemente respetuoso. Deciden construir una casa a su alrededor. Peter la mide para decidir el tamaño de la casa que necesitan. Cuando llegan sus hermanos le preguntan por qué están construyendo una casa. Cuando les dicen que es para Wendy, John exclama: vaya, es solo una niña. Uno de los niños perdidos explica: por eso somos sus sirvientes. Peter exige que traigan un médico. Uno de los niños perdidos se hace pasar por el médico. La diferencia entre él y los otros chicos en ese momento era que ellos sabían que era una fantasía, mientras que para él la fantasía y la verdad eran exactamente lo mismo. Después de terminar de construir la casa, los niños le piden a Wendy que sea su madre. Capítulo 7. La casa subterránea. Peter adapta a Wendy, John y Michael como árboles huecos para que puedan esconderse de los piratas. Una vez que calzas, hay que tener mucho cuidado para seguir calzando, y esto, como Wendy descubrirá con deleite, mantiene toda una familia en perfectas condiciones. Los tres se sienten como en casa. En la casa subterránea hay una chimenea y un pequeño hueco para Campanilla. Wendy se encargó de cocinar. Nunca sabías exactamente si habría una comida real o solo una ficción. Todo dependía del capricho de Peter. Podía comer de verdad si formaba parte de un juego, pero no podía saciarse solo para sentirse saciado, que es lo que la mayoría de los niños les gusta más que cualquier otra cosa. Lo mejor es hablar de ello. A medida que pasaba el tiempo, Wendy pensaba mucho en los queridos padres que había dejado atrás. Esta es una pregunta difícil porque es bastante imposible decir cómo transcurre el tiempo en el país de nunca jamás. Pero Wendy no se preocupó realmente por su padre y su madre. Wendy trató de asegurarse de que sus hermanos recordaran a sus padres y los niños perdidos se unieron a sus lecciones. Peter no compitió. Por un lado, despreciaba a todas las madres excepto a Wendy, y por otro, era el único niño de la isla que no sabía escribir ni deletrear ni la palabra más pequeña. Los piratas intentan dejar un pastel envenenado para los niños perdidos, pensando que se lo comerían porque no tienen madre. Sin embargo, Wendy les impide comer el pastel, y eventualmente este pastel se endurece. Capítulo 8. La laguna de las sirenas. Los niños van a la laguna donde nadan con las sirenas, a quien no les gusta que los niños disfruten de sus aguas. Jugaron con burbujas golpeándolos con las manos, y John presenta otra forma de golpearlos con la cabeza, y esta es la única marca que John ha dejado en Neverland. Después de una comida imaginaria descansan sobre una roca en la laguna. Wendy nota que un escalofrío recorre la laguna. No era, ella lo sabía, que había llegado la noche, sino que había llegado algo tan oscuro como la noche. No, peor que eso, no había venido, pero había enviado ese escalofrío por el mar para decir que venía. Lo que sea que viene hizo que la roca se enfriara. A pesar del frío, Wendy no les pide a los chicos que dejen de descansar. Ella era una madre joven y no sabía que era malo descansar sobre una roca fría. Ella pensó que simplemente debes apegarte a tu regla aproximadamente media hora después de la comida del mediodía. Así que, aunque el miedo la invadía y deseaba oír voces masculinas, no las despertaba. Peter se despierta y anuncia que vienen los piratas. Les dice a todos que se sumerjan en el agua. Un pequeño bote se acerca a la roca con dos piratas y Tiger Lily en él. Los piratas se preparan para dejarla en la roca para que se ahogue con la marea alta. No muy lejos de la roca, Wendy estaba llorando porque era la primera tragedia que veía. Peter Pan había visto muchas tragedias, pero ya las había olvidado todas. A Peter no le gustó que fueran dos piratas contra un indio. Él grita, imitando la voz del Capitán Garfio, y les dice a los piratas que liberen a Tiger Lily. Los piratas liberaron a Tiger Lily y el verdadero Capitán Garfio aparece poco después. Este les dice a los piratas que los niños perdidos han encontrado una madre.
Los piratas no entienden y el capitán Garfio señala a una madre pájaro que protege a sus huevos. Hubo un quiebre en su voz como si por un momento recordara días inocentes cuando apartó esa debilidad con su garfio. El capitán Garfio pregunta por qué los piratas liberaron a Tiger Lily. Le dicen que es porque escucharon la voz de Garfio diciendo que lo hicieran. Peter no se queda callado sino que imita la voz del capitán Garfio otra vez de manera bastante alta. Hook, o el capitán Garfio, pregunta quién está hablando. En su naturaleza oscura había un toque femenino, como en todos los grandes piratas, y a veces le daban intuiciones. De repente probó el juego de las adivinanzas. Peter se revela y ataca al capitán Garfio. Mientras pelean, Peter se da cuenta de que está más arriba en la roca que Garfio. No cree que sea una lucha justa, por lo que extiende la mano para ayudar al capitán Garfio arriba. El capitán Garfio muerde la mano a Peter. Nadie supera la primera injusticia, nadie excepto Peter. Lo encontró a menudo, pero siempre lo olvidó. Suponía que esa era verdadera diferencia entre él y todos los demás. El capitán Garfio y los otros piratas escapan, dejando a Wendy y Peter en la roca, que se sumerge lentamente en el agua creciente. Peter encuentra una cometa y le dice a Wendy que podía llevar uno de ellos a tierra. Wendy sugiere que hagan un sorteo, y libera a Wendy y la ve volar lejos. Peter no era como los otros niños, pero al fin tuvo miedo. Un temblor lo recorrió como un estremecimiento que pesa sobre el mar. Morir será una aventura terriblemente grande. Capítulo 9. El ave de nunca jamás. Peter observa el agua que sube a su alrededor, se da cuenta de algo en el agua y se pregunta si es parte de la cometa. Sea lo que sea, Peter se da cuenta de que está luchando contra la marea. El algo en el agua resulta ser un pájaro en su nido. El pájaro llama a Peter, y él llama al pájaro, pero por supuesto ninguno de los dos entendía el idioma del otro. En las historias fantasiosas la gente puede hablar libremente con los pájaros, y desearía por un momento poder pretender que esta era una historia así. Peter encuentra un sombrero en la roca y lo usa para asegurar los huevos del ave. Luego toma el nido y flota a casa. Todos están emocionados cuando Peter regresa a casa, pero Wendy los lleva a todos a la cama. Capítulo 10. El hogar feliz. Debido a que Peter salvó a Tiger Lily, los indios juran hacer cualquier cosa por él. Llamaron a Peter, el gran padre blanco, postrándose ante él, y esto le gustaba tremendamente, de modo que no era realmente bueno para él. Los niños perdidos se enfadan con él y aunque Wendy está de acuerdo con ellos, era una ama de casa demasiado leal para escuchar las quejas contra el padre. Wendy continúa cuidando a los niños incluso cuando se vuelven ruidosos. Se toma su papel con seriedad y a veces se pregunta si las solteronas son envidiables e insistiendo en que alguien se quede en una cuna porque es algo muy hogareño tener en una casa. Wendy llega a discutir con Peter sobre cuál de los niños perdidos tiene su nariz. Ella se lamenta: querido Peter, con una familia tan numerosa, por supuesto, ahora he pasado lo mejor de mí, pero no quieres cambiarme, ¿verdad? Peter comenta: eres tan rara y Tiger Lily es igual. Hay algo que quiere ser para mí, pero dice que no es mi madre. Y finalmente todos se acostaron para escuchar la historia de Wendy, la historia que más amaban, la historia que Peter odiaba. Por lo general, cuando ella empezaba a contar esta historia, él salía de la habitación. Pero esa noche permaneció en su taburete y veremos lo que sucedió en el próximo capítulo. Capítulo 11. El cuento de Wendy. Wendy le cuenta a los niños una historia sobre sus padres. Repasa toda la historia de cómo ella y sus hermanos llegaron a nunca jamás. El señor Darling ata a Nana y los niños se van volando. Ella les dice que el amor de una madre puede quitar cualquier miedo. Ella ahora había llegado a la parte que Peter odiaba. Wendy les dice a los niños que su madre mantuvo la ventana abierta para los niños en todo momento. Le preguntan si los niños alguna vez regresaron y ella especula que en el futuro ella, Michael y John regresarán a casa. Peter gime. Wendy, te equivocas con las madres, les dice a todos que pensó que su madre también mantendría la ventana abierta, pero cuando regresó estaba cerrada. No estoy seguro de que esto fuera cierto, pero Peter pensó que era cierto y los asustó. Los niños piden volver a casa esa noche. Peter no muestra mucha emoción ante la petición de Wendy de irse.
Pero por supuesto que le importaba mucho y estaba lleno de ira contra los mayores que, como de costumbre, lo echaban todo a perder, que tan pronto como sometió en su árbol, respiró intencionalmente bocanadas cortas y rápidas a razón de unas 5 por segundo. Se niega que Wendy se quede porque nunca la mantendría en contra de su voluntad. Los niños están emocionados de irse, pero también están tristes porque Peter no irá. Si encuentran a sus madres, espero que les guste, les dice. El terrible cinismo de esto causó una impresión incómoda, y la mayoría de ellos comenzaron a parecer bastante dudosos. Después de todo, decían sus rostros si no fueran fideos para querer ir. Se preparan para partir, pero antes de que puedan irse, escuchan los piratas atacando a los indios arriba. Capítulo 12. Los niños son raptados. Aunque los indios sabían que los piratas estaban en la isla, no sabían lo cerca que estaban. Según los relatos proporcionados posteriormente por los exploradores que escaparon de la carnicería, el capitán Garfio no parece haberse detenido siquiera en el terreno elevado, ningún pensamiento de esperar. A ser atacado parece haber visitado su mente sutil desde el principio hasta el final. Ni siquiera esperaría hasta que la noche estuviera casi pesada. Era demasiado tarde cuando los indios finalmente alcanzaron sus armas. La euforia debe haber estado en su corazón, pero su rostro lo reflejaba. Siempre un enigma oscuro y solitario se mantuvo apartado de sus seguidores en espíritu como en sustancia. Después de su victoria contra los indios, Garfio piensa en su último plan, matar a Peter Pan. Se pregunta por un momento por qué odia a Peter Pan. Se da cuenta de que es la arrogancia de Peter lo que odia. Los piratas escuchan a los niños de abajo mientras Peter les dice a todos que los indios vencerán en la victoria. El capitán Garfio indica a sus hombres que lo hagan. Cuando Peter lo escucha, todos se despiden de él. Capítulo 13. ¿Creéis en las hadas? Todos, excepto Peter, suben a sus árboles. Wendy es la última. Con irónica cortesía, Garfio se quitó el sombrero ante ella y, ofreciéndole el brazo, la acompañó hasta el lugar donde estaban amordazando a los demás. Lo hizo con tal aire que estaba tan espantosamente distinguido que ella estaba demasiado fascinada para gritar. Era solo una niña. Los piratas metieron a los niños en la casa construida para que Wendy los transportara. Peter no sabe lo que ha sucedido arriba, por lo que continúa con su velada tocando la gaita y luego acostándose. A veces, aunque no con frecuencia, tenía sueños y eran más dolorosos que los sueños de otros niños. El capitán Garfio entra y mira a Peter desde el otro lado de la habitación. El hombre no era del todo malo, amaba las flores y la música dulce, y admitámonos con franqueza, el carácter idílico de la escena lo conmovió profundamente. El capitán Garfio envenena el agua de Peter, pero sin que él lo sepa. Campanilla lo ve hacerlo. Capitán Garfio se va y Campanilla despierta a Peter y le cuenta lo que les pasó a los demás. Él trata de beber su agua, pero ella salta frente a sus labios y apura el vaso ella misma. Ella explica que fue envenenada, ella morirá. Él grita preguntando al mundo si creen en las hadas. La creencia de la gente mantendrá viva a Campanilla. Peter se va listo para encontrar a los demás y al capitán Garfio, y jura que es o el capitán Garfio o él esta vez. Capítulo 14. El barco pirata. El capitán Garfio pasea por la cubierta de su barco. Garfio no era su verdadero nombre. Revelar quién era realmente incluso en esta fecha incendiaría el país, pero como ya habrán adivinado los que leen entre líneas, había estado en una famosa escuela pública y sus tradiciones aún se aferraban a él como prendas de las que de hecho se ocupan en gran medida. Se siente melancólico, como si el juramento de Peter hubiera abordado el barco. Señala que a los niños les gusta Smee. Considera decírselo a Smee, pero decide que sería demasiado brutal. Hook se pregunta por qué a los niños les gusta Smee y concluye que debe ser por sus buenas maneras. Wendy les dice a los chicos que no enfaden al capitán Garfio ni a la tripulación. Cuando la tripulación pregunta qué niño caminará primero por el tablón, Tootles da un paso adelante. Aunque era un niño algo tonto, sabía que las madres solas siempre están dispuestas a ser el amortiguador. Todos los niños saben esto de las madres y las desprecian por ello, pero hacen un uso constante de ello. Mientras los piratas preparaban los tablones, los niños se pusieron blancos, pero trataron de parecer valientes cuando criaron a Wendy. Las últimas palabras de Wendy a los niños son que espera que nuestros hijos mueran como caballeros ingleses.
Ninguno de los chicos mira a Wendy cuando está atada al mástil. En cambio, a pesar de su aparente valentía, se preocupan por la tabla. Ya no podían esperar que lo caminarían con valentía, porque la capacidad de pensar se les había ido, solo podían mirar y temblar. Sin embargo, antes de que caminara por la plancha, el capitán Garfio escuchó el tic-tac del cocodrilo. Los niños se apresuran a ver el cocodrilo, pero se sorprenden al descubrir que en realidad es Peter. Capítulo 15. El capitán Garfio oyó. Peter sube al barco y les indica a los niños que no suenen la alarma. Elimina a un par de piratas y luego esconde en la cabina del barco. Hook comienza a enviar miembros de la tripulación a la cabina, pero ninguno vuelve a emerger. Los piratas discuten sobre qué podría estar matando a los demás. Uno sugiere que Wendy les esté causando mala suerte. Peter emerge para salvar a Wendy de ser arrojada al agua. Garfio se sorprende. En ese momento espantoso, creo que su feroz corazón se rompió. Durante su pelea con Garfio, Peter toma ventaja y la espada de Garfio se le cae de la mano. Sin embargo, Peter no ataca, sino que deja que Hook recoja la espada. El Garfio le pregunta a Peter Pan que quién es. Él dice que soy la juventud, soy la alegría, soy un pajarito que ha salido del huevo. Esto, por supuesto, era una tontería, pero fue una prueba para el infeliz Garfio de que Peter no sabía en lo más mínimo quién era o qué era, que es el pináculo de la buena forma. El capitán Garfio y Peter Pan continúan peleando, y en un momento cuando Peter debería apuñalar, patea a Hook en su lugar, y Hook esto lo ve como una mala forma, pero se muere contento. Esa noche Peter sueña y llora, y Wendy lo abraza fuerte. Capítulo 16. El regreso a casa. Peter asume el papel de capitán y comienza a tratar a la tripulación como a perros. El narrador dirige su atención al señor y a la señora Darling, y el narrador sugiere que la señora Darling podría decir que él debería cuidar a los niños. Mientras las madres sean así, sus hijos se aprovecharán de ellas y pueden mentir sobre eso. Los niños vuelan juntos hacia la casa. Peter llega al primero y le dice a Campanilla que cierre la ventana. Cuando lo hace, Peter ve a la madre de Wendy con lágrimas en los ojos y cede y le pide a Campanilla que desentranque la ventana. Así, después de todo, Wendy, John y Michael encontraron la ventana abierta para ellos, que por supuesto era más de lo que se merecían. El señor Darling, que estaba angustiado después de que los niños se fueran, había estado durmiendo en la perrera de Nana. Los niños toman nota de esto, preguntándose si no habrán recordado su vida tanto como pensaban. Sintieron un escalofrío y pensaban que se lo merecían. Peter los observa a través de la ventana. Tuvo innumerables éxtasis que otros niños nunca podrán conocer, pero estaba mirando a través de la ventana el único gozo del que debe ser privado para siempre. Capítulo 17. Cuando Wendy creció. Los niños perdidos miran a la señora Darling en busca de aprobación con la esperanza de poder quedarse. Deberían haber mirado al señor Darling también, pero se olvidaron de él. Cuando finalmente buscan su aprobación, dice que pueden vivir en el salón. Peter entra y Wendy pregunta si hay algo que le gustaría preguntarle, esperando que le proponga el matrimonio, pero no lo hace. La madre de Wendy le pregunta si le gustaría quedarse, pero después de que ella le explica que tendría que crecer, él dice que no quiere ir a la escuela y aprender cosas solemnes, que no quiere ser un hombre. Oh, madre de Wendy, si me despertara y sintiera que hay una barba. Wendy pregunta si puede quedarse con Peter y dice que él necesita una madre. La señora Darling responde: tú también, mi amor. Están de acuerdo en que Wendy irá al país de nunca jamás cada primavera para ayudar a Peter con la limpieza de primavera. Los niños se acostumbran a vivir lejos del país de nunca jamás y poco a poco se les va la facultad de volar. Cuando Peter viene por Wendy por primera vez, ella habla de sus viejas aventuras. Sin embargo, ya no recuerda al capitán Garfio. Se olvida de venir por ella la próxima primavera, pero cuando regresa la primavera siguiente no recuerda haber olvidado el año anterior. Todos los niños habían crecido y estaban acabados para ese momento, así que apenas vale la pena decir algo sobre ellos. Wendy crece y tiene una hija llamada Jane. Wendy le cuenta a su hija las historias de nunca jamás. Una noche Jane pregunta por qué la gente se olvida de volar, y Wendy responde porque ya no son felices, inocentes y sin corazón. Solo los alegres, los inocentes y los despiadados pueden volar. Una noche llega Peter y habla con Wendy sin darse cuenta de que es mayor.
Él le pregunta si está lista para volver al país de nunca jamás, y ella le dice que ya no puede volar. Él no entiende, así que ella le dice que encenderá la luz. Por casi la única vez en su vida, Peter tuvo miedo. Entonces, ella encendió la luz y Peter la vio. Dio un grito de dolor cuando la alta y hermosa criatura se inclinó para levantarlo en sus brazos y él retrocedió bruscamente. Peter está molesto porque Wendy le prometió que se mantendría joven para él. Sin embargo, convence a Jane para que lo acompañe al país de nunca jamás. Claro que al final Wendy los dejó volar juntos. Jane crece y tiene una hija propia, Margaret. Y cuando Margaret crezca tendrá una hija que será a su vez la madre de Peter. Y así continuará mientras los niños sean alegres, inocentes y sin corazón. Y con esto concluimos el resumen de Peter Pan. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.